Papa Francisco Bergoglio visitará nuestro país, el primer papa latinoamericano de la historia y el primer jesuita en ser nombrado sumo pontífice, llegará a Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. Su pontificado ha sido marcado por gestos como el lavado de los pies a una mujer musulmana en Semana Santa, su cercanía con los más pobres, el diálogo y el acercamiento a las personas homosexuales y la renuncia a los lujos. En el siguiente reportaje veremos algunas anécdotas y detalles poco conocidos de este papa que llegó para darle nuevos aires a la Iglesia Católica. 13 de marzo del 2013. El mundo aclama al nuevo papa. Su nombre, Jorge Mario Bergoglio, bautizado como Francisco. De origen argentino, se convirtió en el primer papa latinoamericano de la historia y el primer jesuita en ser nombrado sumo pontífice. Tenía 76 años cuando asumió el pontificado número 266 de la Iglesia Católica. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Desde el primer día de su pontificado, Bergoglio le dio nuevos aires a la Iglesia Católica. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Poco después de ser elegido sumo pontífice, decidió que no viviría en el Vaticano, sino en un departamento como antes, y que no aceptaría los lujos y facilidades de su condición. Así dejó de lado la limusina papal y cambió los zapatos rojos y la ostentosa silla que usaron otros pontífices por una de madera. Francisco lavó los pies a jóvenes reclusos y rompió el protocolo firmando el yeso de una niña con la pierna fracturada. A tutti ci arredenti con il sangue di Cristo. Tutti, non soltanto ai cattolici, a tutti. Padre, agli atei anche a loro, a tutti. Este papa humilde no ha temido mover los cimientos más conservadores de la Iglesia Católica, haciendo frente a temas tan sensibles como los abusos sexuales a manos de sacerdotes pederastas. Además, abrió las puertas de la Iglesia a los homosexuales, antes fuera del rebaño de Dios. Una persona que cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Es además un papa conciliador, que lavó los pies de musulmanes, ortodoxos e hindúes en un Jueves Santo, que ora junto a líderes religiosos de otros credos. La estructura de la Iglesia de alguna manera sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero quizás el modo en el que Francisco ha tratado de insistir últimamente en una mirada bastante más abierta, bastante más en diálogo con la cultura contemporánea, probablemente eso es algo novedoso, ¿no?, en la visita del Papa Francisco. ¿Cree que el Papa Francisco le ha dado nuevos aires a la Iglesia Católica? Yo creo que sí. Hay mucha gente que yo conozco que no es creyente, por ejemplo, o que no es católica y que se me ha acercado o me ha comentado que están atentos a lo que el Papa dice, les gusta el estilo que tiene y el modo en el que enfrenta algunas situaciones. Entonces yo creo que sí hay como una especie de aire nuevo dentro de la Iglesia. Si Juan Pablo II fue llamado el Papa Peregrino, para el padre Víctor Hugo Miranda, Francisco podría ser considerado como el Papa de los gestos. A mí me gusta pensar en el Papa Francisco como el Papa de los gestos, ¿no? Tiene gestos bien bonitos, bien significativos, ¿no? Le lavó los pies en un Jueves Santo a una mujer musulmana, que es un gesto bien importante. Ha tenido apertura para el tema del diálogo con otras personas, ¿no? Dijo alguna vez que él no era nadie para juzgar a las personas homosexuales, por ejemplo. Ahí hay un gesto de acogida, de cercanía, ¿no? Luego basta verlo en algunas de sus visitas o recorridos, se detiene para hablar con la gente, deja que la gente juegue con su solideo. Tiene una cercanía con las personas, no solamente en los gestos, sino en las palabras, que yo creo que muestran a alguien sumamente humano, ¿no? Pero, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Hijo de inmigrantes italianos, nació en Argentina el 17 de diciembre de 1936. Estudió humanidades, filosofía, teología y química. Antes de sentir el llamado de Dios a sus filas, trabajó como técnico químico. A los 32 años se ordenó como sacerdote en la Compañía de Jesús en 1969.
una de las órdenes religiosas más antiguas. Hay varias características de los jesuitas, pero si tuviéramos que sintetizar, una de ellas es que procuramos ser hombres de discernimiento, es decir, estar como atentos a cuál es la realidad, qué es lo que está pasando y cómo podemos responder a esas necesidades. Otra característica importante de los jesuitas podría ser que fuimos fundados con la idea de estar dispuestos, ser disponibles para ir allí donde nadie más quiera ir, a las fronteras del mundo. Y otra característica importante tiene que ver con el vínculo entre la fe y la justicia. Luego de ser nombrado sacerdote jesuita, su trabajo pastoral en parroquias y de formación en colegios lo llevó a ser nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, luego obispo, cardenal y ahora sumo pontífice. Jorge Mario Bergoglio es el primer pontífice en adoptar el nombre de Francisco, el joven acaudalado de Asís, que renunció a las riquezas y fundó la Orden de Frailes Franciscanos en 1290. Yo creo que hay una insistencia bien clara en el Papa Francisco y es el tema de los pobres, ¿no? Él ya desde antes de que fuera Papa, pero durante su pontificado, ha insistido mucho en que la pobreza es un problema en la sociedad, en el mundo. Y cuando él escribe o habla, insiste en que siempre tenemos que poner atención especial a las personas más necesitadas, a los más vulnerables y a los más pobres. Eso, en su época, es algo que Francisco de Asís también hizo. Conocido como el Papa Humilde, Francisco ha tocado el corazón de creyentes y no creyentes en todo el mundo. En los próximos días llegará a nuestro país para visitar Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. Los peruanos lo esperamos con los brazos abiertos. Por último, ¿qué recomendaciones le dejaría a los peruanos que van a seguir los pasos de Francisco? Tratar de poner en práctica aquellas cosas a las que él nos invita, ¿no? Él nos invita, cuando ha hablado de su visita a nuestro país, nos invita a la unidad, nos invita a la esperanza, por eso el lema de Unidos por la Esperanza. Y yo creo que justamente tenemos que tratar de, en medio de nuestras diferencias, tratar de unirnos, tratar de dialogar y tratar de mirar el futuro con esperanza.